Hoy quiero compartir un tema, el cual le he dado como título: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Y voy a leer en San Juan capítulo 11 y versículo 1. Dice la Biblia de la siguiente manera: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Esta es una historia muy conocida de la Biblia. Sin embargo, déjeme colocarlo en contexto por si de pronto no la conoce o desconoce alguno de los detalles. La Biblia nos enseña acerca de la muerte de un hombre llamado Lázaro. Lázaro, hermano de María y hermano de Marta. Y el pasaje empieza diciendo que Lázaro estaba enfermo. Lázaro, este hombre que tenía dos hermanas, que vivía en Betania, enfermó. Y cuando este hombre enferma, entonces sus hermanas, Marta y María, mandaron a buscar a Jesús, que se encontraba en una ciudad cerca de Jericó, a las orillas del Jordán. Jesús no se encontraba en Betania. Sin embargo, Marta y María mandan un mensaje a Jesús diciéndole: Jesús, tu hermano, tu amigo, el que amas, está enfermo. Lo que le están diciendo es: Señor, ven y ayúdanos. La pregunta es: ¿por qué Marta y María mandan a llamar a Jesús? ¿Por qué Marta y María buscan la ayuda en Jesús? ¿Por qué ellos mandan ese mensaje diciéndole a Jesús que venga en esa situación donde está Lázaro? ¿Y sabes por qué? Porque Marta y María le conocían. La Biblia dice que Marta y María eran amigos de Jesús. En varias ocasiones habían compartido en la casa con Jesús. Marta conocía de Jesús, María conocía de Jesús y sabían que Jesús tenía el poder de venir a sanar a su hermano que estaba enfermo. Y por eso buscan su ayuda en Jesús, porque le conocen. Ellas no se fueron a buscar los médicos, ni se fueron a buscar otra gente. Ellas entendieron que aquel Jesús que ellas conocían podía venir para ayudarles. ¿Sabes? Lo primero que yo te quiero decir: te conviene conocer a Jesús. Ellas creían que Jesús podía hacer algo porque conocían a Jesús. ¿Y sabes cuándo viene la fe? Cuando tú crees en Jesús y le conoces y sabes que Él te puede ayudar. Cuando tú conoces a Jesús y tienes una relación con Jesús, entonces empiezas a identificar que Jesús tiene el poder para ayudarte cualquiera que sea la circunstancia. Nosotros debemos aprender a conocer a Jesús, porque cuando conocemos a Jesús nos llenamos de fe y entendemos que en Jesús está la respuesta para nuestros problemas. Escúchame, solo en Jesús se encuentra la respuesta para nuestras dificultades. Solo en Jesús se encuentra la respuesta para nuestros inconvenientes. Solo en Jesús. Y Marta y María lo entendían. Por eso su ayuda fue en Jesús, pero porque le conocían. Si Marta y María no conocen a Jesús, no lo mandan a llamar. Pero como ellos sabían quién era Jesús, por eso confiaron en Él. Conocer a Jesús te permite confiar en Él. Conocer a Cristo te permite conocer que Él tiene el poder para ayudarte. Amén. ¿Cuántos me siguen hasta allí? La Biblia nos dice que Jesús recibe la noticia cuando le dicen: Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Y cuando Jesús recibe la noticia, dice la Biblia que Él respondió: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús en ese momento. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús no vio la enfermedad como un problema. Jesús vio la enfermedad como una oportunidad para que Dios se glorificara. Así la vio Jesús.
Jesús no vio la enfermedad como un problema de muerte, sino que Él dijo: esta circunstancia es para que Dios se glorifique. Escúchame, lo que el hombre ve como un problema, Dios lo ve como algo para su gloria. En ese momento, lo que te hace testificar de la gloria de Dios son esos momentos en los que Dios se ha glorificado. Yo pensaba en esto. Y cuando uno puede testificar del Dios grande que tiene, es cuando hizo algo que realmente en nuestra vida nosotros no podíamos hacer. Así que lo primero que yo te quiero enseñar es esto: la verdadera gloria está cuando tengo que decir: yo no pude, fue Dios. Ahí está la gloria. Cuando uno tiene que decir: yo no pude, fue Dios. Así que Lázaro no se enfermó porque Jesús no lo amara. Antes, como lo amaba, quería que Lázaro fuera testigo de su gloria. Dios se glorifica donde el hombre no puede hacerlo. Lo que las personas ven como tu problema, Dios lo ve como tu gloria. Lo que las personas ven como un problema, Dios lo ve como tu gloria. Ahí en ese momento había una enfermedad y para el mundo era un problema. Para Marta y María posiblemente era un problema, pero para Jesús era una forma de Él glorificarse en esa familia. Sabes, cuando vienen dificultades a tu vida, cuando vienen problemas, cuando viene una enfermedad, cuando viene una situación difícil, no tienes que mirar la enfermedad como un problema, tienes que mirarla como una oportunidad en la que Dios se va a glorificar. ¿Cuánto? Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que mirarlo como lo ve Jesús. Gloria a Dios, como una oportunidad en la que Él se va a glorificar. Y esos momentos son lo que te hacen cada día testificar de la gloria del Señor. Cuando tú puedes decir: yo no podía, pero Jesús lo hizo. Ahí es donde uno glorifica a Dios, porque si no sería gloria de hombre. Pero la gloria de Dios empieza donde termina la del hombre. Es allí donde empieza la gloria de Dios. Y si no, la gloria sería nuestra. Por eso Dios hay veces permite circunstancias en tu vida, y no es porque no te ame, es porque Dios quiere mostrarte su poder y que tú seas testigo de la gloria de Dios. Por eso permite circunstancias en tu vida, porque Dios te ama. Y entonces Dios quería que Lázaro, su amigo, testificara del Jesús grande que había sobre la tierra. Jesús quiere glorificarse en tu vida, y esa situación que estás viviendo, escúchame bien, no la veas como un problema, vela como una oportunidad en la que Dios se va a glorificar, para que tú testifiques y digas: yo no podía hacer nada, pero Jesús lo hizo todo. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo no podía hacer nada, pero Él lo hizo todo. Es para la gloria de Dios. Dile al que está a su lado: lo que está pasando es para la gloria de Dios. Lo que estás viviendo es para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar en esa circunstancia. Dios se va a glorificar. Ahí estaba Jesús oyendo la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Y la Biblia dice que Él se quedó 2 días más allí. Escucha que su amigo, su hermano, estaba enfermo, al que amaba, pero no salió corriendo enseguida, sino que se quedó allí, aparentemente ignorando la situación. Cualquiera podía decir: Jesús ignoró el mensaje de Marta y de María. Tal vez eso era lo que pensaron algunos. Es más, de pronto el mensajero, cuando se devolvió y escuchó que Jesús no colocó como mucho cuidado, entre comillas, y se lo dijo a Marta, Marta diría: pero ¿qué pasó? ¿Por qué nos ignoró Jesús? Pero sabe, Jesús, aunque aparentemente estaba ignorando la situación, Jesús no estaba ignorando la situación. Jesús estaba pendiente de ella, porque luego dice en el versículo 11: Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dame el versículo 11, por favor. Me voy a mover en ese pasaje, listo. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y esto me llamó la atención, porque Jesús está casi a 2 días de camino. Él no está en Betania, Él está fuera de Jericó, cerca al Jordán. Allá está Jesús. Sin embargo, después de 2 días y sin ir a Betania, el Señor dice a los discípulos y a los que están allí: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. O sea, Jesús no estaba en Betania, pero Jesús estaba sabiendo lo que en Betania estaba pasando. ¿Usted me entiende eso?
Jesús no estaba en Betania, pero él no había ignorado la situación. Él conocía muy bien lo que en Betania estaba pasando. Y aunque no estaba allí, sabía muy bien de la circunstancia que estaba viviendo Marta y la circunstancia que estaba viviendo María. Marta y María no estaban viendo a Jesús, pero Jesús sí las estaba viendo a ellas. ¿Usted entiende esto? Marta y María no vieron a Jesús, dijeron no vino, pero el Señor sí las estaba viendo a ellas allá en Betania, donde estaban con esa situación. Jesús supo que Lázaro había muerto, sabía que Marta y María estaban tristes. Él estaba viendo la situación que en Betania estaba pasando. Y esto tiene una aplicación para que tu vida se llene de fe. Aunque tú no veas a Dios, Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Jesús no ignora el problema. Jesús está esperando el momento oportuno para llegar a glorificarse. Eso es lo que está pasando. Jesús te está viendo. Jesús te está viendo. Diga al que está a su lado: Jesús no te ha ignorado. Está preparando tu milagro. Si usted lo cree, recíbalo con fe. Jesús no te ha ignorado. Jesús está preparando tu milagro. Él no había ignorado a Marta y a María. Él estaba lejos de Betania en cuerpo, pero presente en espíritu, conociendo de cerca la situación y teniendo el control de lo que iba a hacer. Hay veces sentimos como Marta y María que Jesús nos ignoró. Hay veces decimos como que en este momento Dios me dejó solo. Pero escúchame, Dios no te ignora. Dios está preparando el momento oportuno para glorificarse. Jesús no se mueve por emociones, se mueve por propósitos. Una persona emocional que hubiera hecho: está enfermo, me voy porque lo amo, y hubiera salido corriendo para allá, pero así mismo no hubiera habido mucha gloria. Pero Jesús dijo: no, aquí hay un propósito más grande, pero un propósito grande toma su tiempo. Diga al que está a su lado: un propósito grande toma su tiempo. Un propósito grande siempre toma su tiempo. Por eso Jesús no se apresuró, se quedó allí, no ignorando, sino esperando el momento oportuno para glorificarse. Dios se va a glorificar. Diga al que está a su lado: Dios se va a glorificar. Solamente tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Pero no es que te haya ignorado. Dios no te ha ignorado. Él está preparando el momento oportuno en el cual va a llegar para glorificarse. No estaba en Betania. Marta y María dijeron: aquí Jesús nos abandonó. Pero no, el Señor sabía muy bien lo que estaba pasando en Betania y solamente estaba esperando el momento para llegar a manifestar su poder. Y es allí donde está Jesús con sus discípulos, cuando les dice a sus discípulos: sí, Lázaro duerme y voy a despertarle. Pero ellos pensaban que él hablaba del reposar del sueño. Eso está en el versículo 14 en adelante. Cuando él les dice voy a despertar, entonces uno dice: pues si está dormido, pues se va a sanar, porque está dormido. Pero entonces el Señor tiene que aclararles y les dice claramente: no, Lázaro ha muerto. Ellos pensaron que él estaba hablando de que Lázaro estaba dormido, que se había acostado, que estaba allí, pero que pues del sueño. Pero él les dice claramente: Lázaro ha muerto. Jesús tiene que hablarles en su lenguaje para que entienda lo que les quiere decir, que Lázaro había muerto. O sea, el Señor sabía lo que estaba pasando allá. Pero ¿sabe algo? Aquí hay algo que chocó en la mente de los discípulos. Porque Jesús en el versículo 4 les había dicho: esta enfermedad no es para muerte, en el versículo 4. Pero resulta que en el versículo 14 les dice: Lázaro ha muerto. Entonces los discípulos no entienden. Primero me dice que esta enfermedad no es para muerte, pero ahora me dice que sí se murió. Ellos no entendían lo que estaba pasando. No comprendían esa situación. ¿Por qué Jesús me dice una cosa, pero ahorita estoy viviendo otra? Yo no sé si usted ha estado en esa condición, en la que usted siente como que Dios le dio una promesa y le dice todo va a estar bien y ¡pum! Mal. Y dice: ¿y esto qué fue? Pero si Jesús me dijo esto, ¿por qué estoy viviendo esto? Pues los discípulos estaban en esa circunstancia. Ellos empezaron a decir: Jesús dijo que no iba a morir, pero ahora dice que Lázaro se murió. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, como no entienden, Jesús les dice: para su forma de pensar,
está muerto, es para que me entiendan. Para su forma de pensar está muerto, pero en mí está dormido y voy a despertarlo. Sabes, aquí hay una enseñanza para nosotros. Una cosa es como el hombre ve tu presente y otra es como Dios ve tu futuro. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Una cosa es como se ve tu presente y otra cosa es como se ve tu futuro. Si el Señor dijo que no era para muerte, aunque estaba muerto, el Señor iba a cumplir. Y si el Señor te dio una promesa, aunque tu presente no la esté viviendo, tu futuro será diferente. Tu futuro será el futuro que Dios profetizó sobre tu vida, aunque no lo entiendas. Los muchachos no entendían, los discípulos no comprendían. Ellos empezaron a razonar. Dígale a su lado, no razone tanto, crea. No razone tanto, crea. Porque en su razonamiento tenían razón. Primero me dices que no va a morir y ahora resulta que me dices que ya se murió. Me fallaste, podía haber dicho uno. Me fallaste, no fallaste, pero dígale a Jesús no te ha fallado. No importa lo que se vea a tu presente, el Señor va a hacer contigo lo que prometió de tu futuro. Él lo va a hacer. Tiene que creer. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees. Una cosa es como el hombre te ve ahora, pero diga al que está a su lado, una cosa es como tú me ves ahora y otra cosa es como me vas a ver en el futuro. El Señor tenía el control. Jesús sabía de la situación presente, pero también conocía la solución de ese futuro. Él les dijo, sí, está muerto, pero voy a despertarle. Lo que el Señor le está diciendo a ellos es, sí, este presente ustedes lo ven así, pero yo estoy viendo más allá. Estoy viendo un futuro en el que Dios se va a glorificar. Y es así como el cielo te ve. Y es así como tú te debes ver. Tu presente no es tu futuro. Lo que vives ahora, la circunstancia adversa, no es lo que Dios tiene planificado. Dios lo que se quiere glorificar para que tu futuro sea otro. Tu presente no es tu futuro. Jesús entonces le dice a los discípulos, voy a despertarlo. Y les está hablando allí a sus discípulos es de una resurrección. Y cuando les dice esto, le dice, y me alegra de que estén aquí para que crean. Lo que le está diciendo es, ustedes van a ver que hay una resurrección, que yo ahorita estoy diciendo que está muerto, pero yo voy a ir a hacer una resurrección. Les está hablando de vida. Eso está haciendo Jesús con sus discípulos. Pero resulta que Tomás dice, versículo más abajo, búscalo por ahí, 16, 17, donde habló Tomás, pero hoy no vinieron los Tomás. Amén. El 16, mire lo que dice el versículo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Resulta que Jesús le dice, vamos a él. El versículo pasado le dice, vamos a él. Porque está pensando en ¿qué? En resurrección, en un milagro, en vida, en solución. Pero Tomás cuando escucha dice, vamos a morir con él. En pocas palabras, mientras Jesús habla de vida, Tomás confiesa muerte. Mientras el Señor habla de solución, Él le aumenta más al problema. Ahora no solamente está Lázaro muerto, también ellos dicen, vamos a morirnos todos. Ese es Tomás. El Señor le está diciendo, vamos a ir a hacer un milagro. Y Él dice, no, vamos a ir que esto está grave, esto va a empeorar más. Pero esos no vinieron hoy. ¿Sabe? Mientras Jesús estaba hablando de vida, Tomás estaba hablando de muerte. Jesús les estaba hablando de fe, de creer, y Tomás hablaba de incredulidad. Y así hay muchos Tomás que no creen a lo que Jesús está diciendo, y que mientras Jesús les habla de la bendición, ellos siguen confesando maldición. Y mientras Jesús les habla de fe, ellos siguen declarando incredulidad. Pues escúchame, así no se ve la gloria de Dios. Así no se ve la gloria de Dios. La Biblia dice, si crees, verás la gloria de Dios. En ocasiones nosotros, el Señor nos está hablando una promesa y está mandándole a decir, si crees verás la gloria de Dios. Y salimos de este lugar y empezamos a declarar todo lo negativo. Vamos a morir, vamos a esto, vamos. Así no se ve la gloria de Dios. Dígale, así no se ve la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué? Tu forma de hablar manifiesta tu forma de creer.
Tu forma de hablar manifiesta tu forma de creer. ¿Estaba creyendo Tomás? No estaba creyendo a lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso dijo, vamos a morir con él. Nosotros también nos vamos a ir aquí y vamos a morir. O sea, esta situación está grave. Pero escúchame, tú no debes declarar lo que es negativo. Confiesa, alinea tus palabras a las promesas de Dios. Si el Señor dice que va a haber una resurrección, tú no tienes que estar declarando muerte. Tú tienes que decir, Señor, yo creo que va a haber una resurrección. Si el Señor declara bendición, tú no tienes que estar declarando ruina. Tú tienes que decirle, Señor, yo declaro bendición. Tu lenguaje se tiene que alinear con el lenguaje de Jesús. No tiene que estar en contra del lenguaje de Jesús, porque eso no es fe. Y solamente tu forma de hablar declara lo que cree. Y es si crees que verás la gloria de Dios. Así que el que está a su lado, aprende a hablar. Debes de alinear tu lenguaje al lenguaje de Cristo. Al lenguaje de Cristo. Palabras de fe, palabras de credibilidad. Si Jesús dice que va a resucitar, va a resucitar. Amén. Cuando Jesús llegó a Betania, me llama la atención eso. Versículo 21. La Biblia dice que Jesús llegó a Betania. Él llegó, y me llama la atención eso. Jesús llegó. Él estaba lejos, pero en un momento llegó. Jesús va a llegar. Diga que Jesús va a llegar. En el momento en que menos lo espera, Jesús va a llegar. Jesús llegó donde estaba el problema. Jesús llegó donde estaba Marta y María tristes. Ahí llegó Jesús. Jesús siempre llega en su momento, pero llega cuando Él lo tenga planificado, pero llega. Pues Jesús llegó allí a Betania, y dice la Biblia que Lázaro tenía ya 4 días de estar muerto. Y entonces Marta, cuando viene a recibirle, Jesús todavía no ha entrado a la aldea, cuando Marta viene corriendo, y las palabras que Marta le dicen es, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso está en el versículo 21. Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y sabe qué me llama la atención de esto? Que más adelante llega María, la otra hermana, y le dice exactamente lo mismo. En el versículo 32 le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Las dos están en ese momento confesando las mismas palabras. Y es como un reclamo a Jesús, que le están diciendo, Señor, porque tú no estabas, mi hermano se murió. Esa era la conversación que habían tenido Marta y María. Marta y María estaban llorando y diciendo, Jesús nos dejó, Jesús nos abandonó, porque si Él hubiera venido cuando Lázaro estaba enfermo, lo hubiera sanado. Ahí estaban hablando eso. Las dos dijeron lo mismo, las dos pensaban lo mismo. Y ellas mandan a llamar a Jesús para que lo sane cuando estaba enfermo. Pero escúchame, ahora Lázaro está muerto. Y cuando le hacen ese reclamo, lo que están manifestando es lo siguiente. Marta y María tenían fe para creer en la sanidad. Tenían fe para creer en la sanidad, por eso lo mandaron a llamar. Pero no tenían fe para creer en una resurrección. Escúchame, porque viene algo importante y espero que tú lo recibas dentro de tu corazón. Ellas tenían fe, por eso lo mandaron a llamar, porque creían que Jesús podía hacer la sanidad. Pero ahora que Jesús llega y Lázaro está muerto, no tienen fe para creer que Jesús puede hacer una resurrección. Fe para que lo sane, pero no fe para resucitarlo. ¿Qué está haciendo Marta y María? Están clasificando lo que Jesús puede hacer y lo que no puede hacer. Eso están haciendo. Están parcializando el poder de Jesús, como diciéndole, Señor, una enfermedad tú la puedes hacer, pero una resurrección no. Eso es lo que está diciendo Marta y María. Una enfermedad sí se puede, pero una resurrección de 4 días es imposible. Eso está en la mente de ellas. Están parcializando el poder de Jesús. Están diciéndole a Jesús que algo puede hacer, pero hay cosas que no puede hacer. Y escúchame para que tú entiendas esto, porque es espiritual. Muchas veces nosotros somos como Marta y como María. Clasificamos lo que Dios puede hacer y lo que no puede hacer dependiendo de la dificultad del problema.
Hay veces hay cosas pequeñas que usted dice, Señor, tú puedes hacer esto. Pero hay veces cosas grandes que dice, no, esto ya está perdido. ¿Cuántos han estado en esa situación? Porque parcializamos nosotros y clasificamos lo que Jesús sí puede y lo que no puede. Mientras estamos peleados, el Señor puede restaurar, pero cuando ya ese hombre se fue, ya no puede hacer nada Dios. Pues yo vengo a decirte algo: quien determina lo que se puede o no se puede hacer no eres tú, es Jesús, es Dios. Él es el que determina qué se puede y qué no se puede, no tú, no tú. Él es el que determina qué se puede y qué no se puede hacer. Tu mente clasifica las cosas. Señor, si tú me vas a proveer 20,000 pesos, yo creo, Señor. Cuando le toca sacar 50 millones, le dice, no, tocó ir a Bancolombia. Porque el Señor me puede proveer 20, pero 50, no, muy duro. Escúchame, ese límite no está en Dios, está en tu mente. Esos límites no están en el poder de Dios, están en nuestra mente, porque quien determina lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer no eres tú, es Dios. Para el Dios, un dolor de cabeza es igual a un muerto de 4 días. Es igual. Para el Señor, una provisión de 20,000 pesos es igual a una provisión de 50 millones. Dígale, aunque usted no lo crea. El Señor tiene el poder. Para Él todo es fácil. Lo más fácil para Jesús es hacer milagros. Basta que hable y todo lo que no existe se crea por su palabra. ¿O usted cree que es fácil hacer la tierra? ¿Y sabe cómo la hizo? Dijo, hágase y ya. Y se hizo. Le dijo a las aguas, produzcan todos los seres vivientes, y todo se hizo. ¿Solamente por qué? Por su palabra. Por su palabra. Porque el Señor tiene el poder de hacer desde las cosas que para nosotros son muy pequeñas hasta lo que para usted le parezca imposible. Para Él es igual, para Él es lo mismo. Y por eso Marta no creía. Marta le dijo, no, Señor, yo creía en una enfermedad que tú podías sanar, pero 4 días de muerto, no, eso es imposible, porque estaba limitando ¿a quién? Limitando al Señor. Pero sabes, debes entender entonces lo siguiente: los límites no están en Jesús, están en nosotros. El hombre mide el tamaño de los problemas, pero Jesús mide el tamaño de tu fe. Yo le doy un aplauso al Rey de Reyes. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Deja de estar midiendo el tamaño de los problemas. Si crees, verás la gloria de Dios. El Señor está midiendo el tamaño de tu fe. Si crees, verás la gloria de Dios. No importa si es un dolor de cabeza o una resurrección de 4 días. Si es algo que parezca pequeño o algo que te parezca imposible, para Dios es igual. Por eso dice, si crees, verás la gloria de Dios. Pero ellas pensaron que eso no se podía. Lo más fácil para Dios es hacer milagros. Lo difícil es creer que Dios lo puede hacer. Lo más fácil para Dios es hacer un milagro. Lo difícil es que nosotros creamos que Dios lo puede hacer. Hay muchas ocasiones en las que las personas pensaron, esto no se puede, y el Señor dijo, pues vamos a ver si se cumple mi palabra o no. Moisés fue uno. Moisés había visto milagros y todo, y el Señor le dijo, les voy a dar a comer carne 1 mes. ¿Y cuánta gente es? Millones. ¿Y dónde están? En un desierto. Y cuando el Señor le dice eso a Moisés, Moisés se rasca la cabeza y empieza a hacer cuentas. A ver, que 1 kilo comen 4 y eso que de a poquito. Y empezó a hacer cuentas. ¿Cuántos han estado en esa situación haciendo cuentas? 1 kilo comen 4 y hay 600,000 de a pie, sin contar mujeres que siempre son más y niños. Y cuando él se pone a razonar y a echar cálculo y a echar números, ¿sabe qué le dice al Señor? Esto es imposible. Ni porque se junten todos los peces del mar, ni porque se degollen todas las ovejas. Porque no creía. ¿Sabe dónde estaba él mirando todo? Desde su perspectiva humana, desde los límites de su mente. Y es allí donde el Señor le dice, no, vamos a ver si se cumple mi palabra o no. Y no van a comer 1 día, ni 2, ni 3, sino 1 mes, hasta que les salga por las narices. Así les dice Jesús. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que llegó carne por montones, a tal punto
que quedaba como 1 metro de altura y alrededor de un día de camino. Y efectivamente le salía hasta por las narices. Fueron tan glotones que el Señor tuvo que castigarlos por comer tanto. Pero el Señor lo hizo, porque Él dice: ¿acaso se ha cortado mi mano? Ahora vas a ver si se cumple mi palabra o no. Lo que yo he venido a decirte es: los imposibles están en tu mente, porque para el que cree, todo, y todo es todo, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Así que antes de ponerse a hacer cuentas abajo, empiece más bien a hacer las cuentas del cielo, que allá eso es inagotable. De 1 kilo de carne no comen 4. De 1 kilo de carne puede comer millones. ¿Usted cree eso? Usted no está creyendo, pero la Biblia nos da el ejemplo. Un hombre tenía 5 panes. Y cuando preguntaron, dijo: ¿y qué es eso para tanta gente? Como 15,000 o 20,000 más o menos. 5,000 hombres sin... Nunca contaban las mujeres y los niños, no sé por qué. En esos censos eran muchas para contarlas, listo. Pero sabe, 5 panes. Y uno dijo: no, con eso comen bien 10, 15 personas. Y el Señor dijo: venga, con esto van a comer todos los 15,000 y va a sobrar, porque así es Dios. Los límites no están en Dios, los límites están en tu mente. Así que no hagas cuentas abajo, sino que dígale: Señor, con lo que tengo, tú te vas a glorificar. Y créame, verás la gloria de Dios. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si crees, verás la gloria de Dios. Yo espero que tú estés aumentando tu fe y que empieces a romper con ese bloqueo como Marta y con María. Hay que empezar a romper con la incredulidad. La incredulidad, Dios puede pasarte, escúchame, de un estado crítico a un estado muy alto de bendición. Lo ha hecho con otros y lo puede hacer contigo. El pueblo de Israel se estaban comiendo los hijos por causa del hambre, y se levantó una palabra de Dios que dijo: mañana va a sobrar comida. Y así fue. Al otro día todas las riquezas de una nación pasaron al pueblo de Israel, y de la pobreza pasó a la abundancia. Si crees, verás la gloria de Dios. Tienes que aprender a creer. Ahí está Marta y María. Y Marta y María dicen: la sanidad era posible, la resurrección no. Pero el Señor le dice: si crees, verás la gloria de Dios. Lo que Dios declara, aunque no exista, se crea. Aunque no exista, se crea. Así que no importa que tú no lo veas, desde que Dios lo vea y lo declare, está hecho. Amén. Muy poquitos amén, pero yo sigo predicando. Juan capítulo 11, versículo 31. Juan 11, 31. Dice la Biblia: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado allí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús entonces, al verla llorando, escúcheme pues, María está en la casa, y resulta que llega Marta y le dice, porque la primera que habló fue Marta, y le dice: María, el maestro llegó, está aquí el maestro. E inmediatamente ella se levantó de allí y salió corriendo. Cuando le dijeron que Jesús había llegado, María se levantó y salió corriendo. Y saben, los que estaban allí con ella, consolándola, cuando salió corriendo, ¿sabe qué dijeron? Se fue a llorar al sepulcro. Eso dijeron: se fue a llorar al sepulcro. María está tan afectada que se fue a llorar al sepulcro, a la tumba. Va a ir a llorar allá. Pero María no se levantó para ir a llorar al sepulcro. María se levantó para ir a llorar a Jesús, a quien ella sabía que podía hacer algo en ese sepulcro. ¿Usted me está entendiendo? No se levantó para llorar en el problema, se levantó para llorar la solución. Escúchame, cuando tengas un problema, no es para que te quedes llorando el problema, es para que corras a Jesús, que puede solucionar el problema, y le llores y te humilles delante de su presencia. No le llores al problema, llórale a Jesús, que tiene el poder para solucionarlo. Porque hay veces nos quedamos llorando el problema, y Jesús quiere que nosotros vayamos y le lloremos a Él por la solución. Ella fue a buscar la solución, no fue a llorar el problema. No se quedó llorando la dificultad, fue a buscar a aquel que ella sabía que tenía una solución.
Y así debemos de ser nosotros. Hay veces nos quedamos llorando el problema, llorando la dificultad, y ahí sembrados todo el tiempo, llorando en la misma circunstancia, cuando Jesús está llegando para decir: venga, llóreme a mí, que tengo una solución para lo que tú estás pasando. Y el que está a su lado: no llores más el problema. Dígale: no llores más el problema. Ya tienes que salir de allí y empezar a clamarte a Jesús. No llores más la dificultad, no llores más la crisis, no llores más la situación, lo que te pasó. Te quedes como la canción: Él me mintió, dijo que me amaba, pero no era verdad. Él me mintió. Deja de llorar el problema. Ve a Jesús, que tiene soluciones para tu vida. Amén. Digamos aquí mejor. Cuando Jesús llegó, María salió de la casa y se fue a los pies de Jesús. Dice que se humilló a sus pies y empezó a llorar a los pies de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Que cuando venga la dificultad, tú puedas entender que sin importar la dificultad de tu problema, en Jesús encontrarás la solución. Solamente basta con humillarnos delante de Jesús y llorar. Así que no llores el problema, llora a Jesús, que la puede solucionar. Y cuando está en esa situación, dice la palabra de Dios que Jesús se conmovió al ver allí a María. El Señor sabía que Lázaro iba a resucitar. Él ya sabía. Él se lo había dicho a Marta en el versículo 23. En el versículo 23. Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. O sea, Jesús tenía claro que Lázaro iba a resucitar. El que tenía que creer no era Jesús. Las que tenían que creer eran Marta y María. Los que tienen que creer no es Dios, porque Dios sabe lo que va a hacer. El que tiene que creer eres tú. Tú eres el que tienes que creerle a Dios. Jesús dijo: va a resucitar. Y María viene y se humilla. Pero sabes, cuando la vio así, dice que él se conmovió porque vio a María en esa situación. ¿Y sabe qué es lo lindo de Jesús? Que Él entiende tu problema, que Él entiende tu dificultad, que Él sabe por lo que estás pasando. Y dice la Biblia: y Jesús lloró. No lloró por Lázaro, no lloró porque el problema, lloró porque se metió en el corazón de María y de Marta, de verlas así tristes. El Señor te entiende. Y fue allí donde le dice: vamos, ¿dónde le pusieron? Y se fueron al sepulcro. Y Jesús llegó allí, y es donde dice la palabra del Señor en el versículo 39, para ir cerrando. Dame el versículo 39. Dijo Jesús, cuando llegó al sepulcro donde lo habían puesto, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En el versículo que dije al principio, en el 23, el Señor le declara algo: tu hermano resucitará. Y sabe, ella cree en ese, o dice creer en ese momento. Un versículo dice: pero yo sé que todo lo que tú pidas al Padre, Él te lo va a dar. Colócame el 22, creo. Vamos a ver si sí. El 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y en el 23 le dice: tu hermano resucitará. Entonces ella dice: todo lo que tú digas, Dios lo va a hacer. Y el Señor le dice: tu hermano resucitará. ¿Usted está entendiendo eso? Ella dice a Jesús: todo lo que tú digas, eso va a pasar. Pero cuando Jesús le dice: tu hermano resucitará, después le dice: listo, Marta, llegó el momento, quita la piedra, tu hermano va a resucitar. Y entonces Marta le dice: hiede ya, ya se murió, ya no se puede. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que cree. Ahí es donde Jesús le dice: si crees, verás la gloria de Dios, y si no crees, no verás la gloria de Dios. Jesús tenía toda la intención y el poder para hacer el milagro, pero Marta lo estaba deteniendo. Escúchame, creer no es decir, creer es hacer.
Creer no es decir, creer es hacer. Porque muchos dicen yo creo, pero cuando ya le toca el momento de actuar en eso que cree, no lo hacen. Entonces no estás creyendo. Eso no es fe. Porque ella le dice a Jesús, yo creo que todo lo que tú digas, eso va a ser. Ah, bueno, ¿crees? Listo, quita la piedra que va a ser un milagro. No, pero está muerto. Entonces no está creyendo. No está creyendo. Por eso no quería quitar la piedra. ¿Sabe? Jesús venía con toda la intención de hacer el milagro, pero la incredulidad de Marta lo estaba deteniendo. Y yo quiero que te lleves esto en tu corazón. Quien detiene los milagros no es Jesús, es la incredulidad. No es que Jesús no quiera, es que tú no le crees. Quien detiene los milagros no es Jesús, es la incredulidad, es no creerle. Marta, Jesús le dice, hágale que voy a hacer el milagro, lo voy a hacer. Pero Marta dice, no, ya se murió. Quien estaba deteniendo el milagro no era Jesús. Quien estaba deteniendo el milagro era la incredulidad de Marta. La incredulidad es lo que detiene los milagros de Dios en tu vida. Porque no dice, si no crees verás. Dice, si crees verás la gloria de Dios. Con lo que tienes que romper es con la incredulidad. Y lo decía el día miércoles. La piedra no estaba en la tumba, la piedra estaba en la mente de Marta. Marta no era capaz de quitar esa incredulidad de su mente. Marta empezó a razonar nuevamente, a decir, hace 4 días lo enterramos, y si son 4 días ya ese cuerpo está descompuesto, sus órganos ya no sirven, los hongos y la bacteria ya se los han comido. Porque estoy estudiando un poquitico, porque uno para predicar hasta medicina forense tiene que ponerse a averiguar y todo. Pero dice la ciencia que después de 3 días los hongos y las bacterias empiezan a comerse todos los órganos internos, y por eso es que empieza a heder, a hincharse, y por eso es que empieza a colocarse pues el cuerpo en descomposición. Y ya llevaba 4 días, así que ya en su razonamiento dice, eso ya el cuerpo está deshecho, no se puede. Pero el Señor sabe, le dice, si crees verás la gloria de Dios. Eso le está diciendo, si crees, verás la gloria de Dios. Es momento de que nosotros aprendamos a creerle a Dios. Aprender a creerle a Jesús por lo sobrenatural. Lo que a Marta no le estaba pasando por la mente es que el mismo que dijo, hágase los cielos, hágase la tierra con su palabra, y el mismo que creó todo por su palabra, podía crear órganos nuevos en Lázaro. El milagro de Lázaro es algo tan sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque no solamente es una resurrección, es la creación nueva de los órganos que él tenía. Efectivamente hedía. ¿Y cómo es que el Señor da la palabra? Escúcheme, un milagro creativo en él. Se creó los órganos que ya no estaban. Yo quiero que tú entiendas esto. Para el que cree todo le es posible. No importa si hiede, no importa si no está. Si el Señor da la palabra, lo que no existe se crea. Porque es por el poder de su palabra. Es por el poder de su palabra. Tienes que quitar la piedra de incredulidad. Tienes que quitar la piedra de incredulidad. Por eso te he venido a decir, si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. La única forma de aumentar tu fe es conocer más a Jesús. Es conocer más a Jesús. Es la forma de aumentar tu fe. Porque ellas creían en Jesús porque le conocían, pero necesitaban conocerlo más. Porque conocer más a Jesús es que la fe también crezca. Necesitaban conocerlo más. Así que Marta quitó la piedra. Ella pudo romper con la incredulidad. Ella pudo decir, yo creo que Jesús va a hacer un milagro aunque no lo entienda. Y mandó y quitaron la piedra. Y cuando quitó la piedra, Jesús dio la palabra. Jesús simplemente dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Escuchó ese ser inerte, ese cuerpo muerto, escuchó la voz del Creador. Escuchó la voz de Jesús. Su palabra fue suficiente.
Escúchame, su palabra es suficiente. Cuando no tengas nada, pero si tienes tu palabra, la tiene todo, porque la palabra de Jesús tiene el poder de hacerlo todo. Hay veces tú dices, no tengo nada, pero con solo que tengas su promesa y que tengas su palabra, todo está hecho. Todo está hecho. Marta quitó la piedra. Marta creyó. Marta hizo lo que tenía que hacer y entonces recibió su milagro. Con esta frase termino. Si crees, haces, recibes. Si crees, entonces vas a hacer. Y si tú haces, vas a recibir. Tienes que quitar la incredulidad. El primer punto es creer que Dios lo puede hacer. El segundo es creer que lo que Jesús te está mandando a hacer, hay que hacerlo para que puedas recibir el milagro. Lázaro recibió la palabra y María recibió su milagro. ¿Cuánto? Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. No limites a Dios. No limites a Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Colócate de pie, yo quiero orar.